En este video estaremos desarrollando los talleres 6 y 7 del curso de Bioinformática de Microbiología séptimo semestre. A continuación comenzaremos con el taller número 6, el cual trata de la descripción y conclusión de los árboles de los documentos del bloc de notas. En el primer inciso nos piden correr datos de ATPase en un software llamado Mussel, para analizarlo y así identificar características para cada una de las bifurcaciones presentes en el cladograma generado. Además de esto, nos piden responder una pregunta que será formulada más adelante en este video. A continuación, una breve explicación de cómo se hizo el corrido para generar este árbol. Primer paso, buscamos en Google el nombre del software y lo seleccionamos. Luego buscamos la secuencia que está previamente digitada en formato FASTA y la subimos en el primer paso del software. Al momento de estar en el primer paso seleccionamos subir archivo y ahí tomamos el archivo ATPase suministrado por nuestro profesor. Finalmente le damos en Submit para poder obtener el árbol requerido. Este proceso puede demorar algunos segundos y si es caso unos minutos. Una vez obtenido nuestro resultado echamos un vistazo a los alineamientos y otros resultados que este programa nos arrojó. Y finalmente observamos el árbol obtenido para su posterior análisis. Las características de las bifurcaciones halladas en este árbol fueron separadas y especificadas de manera que sea más fácil su comprensión. Comenzamos con el outgroup, que es perteneciente al dominio Archaea. Luego los organismos que vienen más arriba de este son pertenecientes al dominio Bacteria. Y los que se encuentran en la parte superior del cladograma son pertenecientes al dominio Eukarya. Esta se divide en dos ramas, organismos pluricelulares y organismos unicelulares. Dentro de los organismos pluricelulares tenemos organismos autótrofos y heterótrofos. Dentro de los heterótrofos, todos son pertenecientes a la clase Mammalia, es decir, son mamíferos. Dentro de los autótrofos encontramos organismos con tallo y sin tallo. Y dentro de los que tienen tallo encontramos algunos que tienen pétalos y los que no tienen pétalos. Y para finalizar, dos organismos pertenecientes a la clase Mammalia, como lo son Mus musculus y Homo sapiens, tienen una similitud enorme en cuanto a los alineamientos arrojados por el programa Mussel. ¿Por qué no es posible mediante el árbol generado analizar las cercanías evolutivas entre los dominios de la vida? Esto no es posible ya que el árbol nos muestra las similitudes entre secuencias de ATPases en las diferentes especies, por lo cual, teniendo en cuenta que el gen no corresponde a un reloj molecular, como lo sería, por ejemplo, la secuencia RNA 16S, mediante la que se elaboró el árbol de la vida, al no entrar en lo que corresponde a la hipótesis del reloj molecular, no permite deducir el tiempo pasado a partir del número de diferencias entre dos secuencias de ADN. Esto se ve reflejado si tenemos en cuenta que el árbol filogenético resultante ubica a Methanosarcina thermophila, perteneciente al dominio Archaea, como más cercana a especies bacterianas o organismos procariotas, con diferencia a lo conocido donde el dominio Archaea se encuentra evolutivamente más cercano a Eukarya, por lo que el árbol generado no permite analizar las cercanías evolutivas entre los dominios de la vida. Ahora, usando nuevamente Mussel, analice las secuencias del documento del bloc de notas TRIM, también adjunto. Usted deberá alinear secuencias de TRIM5-alfa a diferentes especies de primates. TRIM5-alfa es un factor de restricción viral que protege a la mayoría de los monos de la familia Cercopithecidae, monos del Viejo Mundo, de la infección por VIH. Investigue sobre TRIM5-alfa y saque sus conclusiones. Entonces pues nos vamos a Mussel y aquí pues ubicaremos el documento. Dejamos que trabaje y aquí podemos ver pues los resultados de los alineamientos que genera Mussel, y lo que nos interesa realmente el cladograma que pues nos genera, teniendo en cuenta todas las especies que encontramos ahí. Sin embargo,
se dice que nos debemos alinear las secuencias TRIM alfa, TRIM 5 alfa de las diferentes especies de primates, que es lo que fue lo que procedimos a hacer, que fue básicamente eliminar del documento aquellas que no fueran primates. Las ubicamos de igual forma y las procedimos a someter, a colocar en el muzzle, y esperamos a que nos dé de igual forma el mismo resultado que la vez pasada. Aquí nos muestra de nuevo los alineamientos y lo que nos interesa es el cladograma. Ahí lo vemos sin los que no eran primates, y hay una pequeña comparación de ambos, en donde pues se ve que en el nuevo no están esos que no eran primates. En este ejercicio se comparan secuencias del factor de restricción viral TRIM alfa de diferentes especies de primates mediante el alineamiento de secuencias aminoácidicas de esta proteína en dichas especies. Al correr la información de las secuencias de únicamente los primates, podemos observar que el outgroup sería Homo sapiens, correspondiendo al grupo con menos similitud en la secuencia del factor de restricción. Se observó que 2 de las especies, las cuales se encuentran señaladas, pertenecen a los monos del Viejo Mundo y con alta similitud en sus secuencias, por lo tanto se encuentran agrupados en el mismo clado. Al realizar investigación sobre este tema, sabemos que TRIM alfa es un factor de restricción viral que protege a la mayoría de monos de la familia Cercopithecidae, es decir, monos del Viejo Mundo, de la infección con VIH. Se encontró estas diferencias entre Homo sapiens y las demás especies atribuidas a que, aunque es una secuencia con mucha similitud entre las especies comparadas, como tal la función biológica de TRIM alfa no es una específica para todas las especies de primates. En general actúa como vigilancia contra las infecciones retrovirales, por lo cual esta podría ser la característica inicial de bifurcación. Sin embargo, se han generado variaciones de la proteína que han diversificado su función. Es así como mientras en la mayoría de monos del Viejo Mundo la proteína evita la infección con VIH, en la versión humana no logra actuar como diana de este, sino que puede inhibir las cepas de virus de la leucemia murina, por ejemplo, y otros retrovirus. Aquí se demuestra la relación de estos alineamientos con el posible desarrollo de diferentes subunidades a lo largo de la evolución que hayan diversificado la actividad de la proteína, sobre todo en humanos. Por lo cual podemos decir que a pesar de que las secuencias tengan cierto grado de similitud, no corresponde al hecho de que tengan la misma función biológica. Bueno, para el diseño de nuestros primers, en esta ocasión primero comenzamos seleccionando el organismo que nos interesa, en este caso hidrocólera, y un gen específico, el cual lo vamos a hallar utilizando la base de datos de NCBI. Y el gen, en este caso que nos interesa, es el CTXA, que codifica para una subunidad de la toxina colérica de este organismo. Una vez ya obtenido esta información que nos arroja la base de datos, lo que nos interesa en este caso es la secuencia. Entonces, una vez al obtener la secuencia, que como la vemos aquí, vamos a guardarla. En este caso la guardamos en un blog de notas, pues para futuro análisis o estudio. Bueno, una vez ya obtenida esta secuencia, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Primer Tree Plus para diseñar nuestros primers. Como podemos ver aquí en su interfaz, es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Solo tenemos que poner nuestra secuencia del gen de interés aquí, en esta sección blanca, o sencillamente podemos seleccionar el blog de notas que previamente hemos guardado aquí en seleccionar archivo. Debemos cerciorarnos de que estos campos estén debidamente ya seleccionados. Pues ellos ya vienen seleccionados, pero pues no vale, digamos que nos sobra verificar. Una vez que ya tenemos ingresada nuestra secuencia, le damos aquí en Primers y él nos va a generar los primers que deseamos. Nos va a generar muchas opciones, pero pues digamos que la que utilizaremos, la inicial, la que nos arroja de primero, es esta. Nos arroja ciertos datos sobre estos primers, sobre la secuencia forward y la secuencia reverse,
y como por ejemplo dónde inicia cada uno, que el primero inicia en el nucleótido 73, como lo vemos aquí, está ubicado en la fila del 51, entonces pues asumimos que, como dice aquí, inicia en el nucleótido 73 y el segundo en el 604. Nos arroja también información como la longitud, que corresponde a 20 pares de bases, o sea, es una longitud óptima, puesto que para asegurar una especificidad debe estar entre 18 y 20 pares de bases. Una temperatura melting que corresponde al 59.3 grados centígrados Celsius y el segundo a 60 grados Celsius, o sea, está dentro de los rangos permitidos, los rangos óptimos, una temperatura que nos permite obtener buenos resultados en el termociclador para hacer nuestra PCR. Y no hay una diferencia entre ambos mayor a 1 grado Celsius, lo que también nos brinda buenos resultados. Hay que ver también la proporción de guanina-citosina, que no debe ser mayor al 60%, y vemos que está dentro del rango permitido, y la diferencia entre ambos no es mayor al 5%, puesto que también son buenos indicadores. Una vez ya obtenidos nuestros primers, utilizaremos otra herramienta, pero simplemente para verificar que efectivamente correspondan al organismo que nos interesa. En este caso la herramienta es Primer Plus, que es de NCBI, y la utilizaremos justamente para lo que mencioné antes, para verificar que correspondan a nuestro organismo. Aquí en su interfaz vemos que hay unos campos a los cuales vamos a introducir la secuencia de los primers. Vamos a llenar ciertos campos, ciertos requisitos. No vamos a excluir la búsqueda a ningún organismo, puesto que pues, no es lo ideal. Y una vez ya ingresados estos datos, vemos que nos arroja, como vemos aquí, tenemos marcado en una ventana diferente, en una ventana nueva, los resultados que nos interesan. Y vemos que estos primers efectivamente corresponden a nuestro organismo, que es Vibrio cholera, y todas las demás opciones que nos aparecen corresponden a Vibrio cholera. Entonces, pues, por ahí vamos bien en cuanto al diseño de nuestros primers. Condiciones para montar un PCR con los primers previamente diseñados. La reacción en cadena de polimerasa o PCR es una técnica para hacer muchas copias de una determinada región de DNA in vitro, o sea, en un tubo de ensayo en lugar de un organismo. La PCR depende de un ADN polimerasa termoestable, la Taq polimerasa, y requiere de cebadores de DNA diseñados específicamente para la región de DNA de interés. En el PCR, la reacción se somete repetidamente a un ciclo de cambios de temperatura que permiten la producción de muchas copias de la región en blanco. Para el estudio de la función y la estructura génica es necesario contar con importantes cantidades de DNA de interés. Una reacción de PCR consiste en ciclos donde se repiten 3 fases: desnaturalización, apareamiento y elongación. En la primera, el DNA se desnaturaliza separando las 2 hebras. En la segunda, los primers se hibridan con las hebras de DNA en posiciones donde las secuencias son complementarias y se forman puentes de H entre bases enfrentadas. También se sintetiza el RN cebador para la cadena retrasada y los fragmentos de Okazaki durante la replicación. Es una renaturalización parcial que se hace ajustando la temperatura a la secuencia de los cebadores. Finalmente, en la tercera etapa, se ajusta la temperatura para favorecer la extensión de la nueva hebra a partir de los cebadores por parte de la polimerasa. El tiempo de extensión es proporcional a la elongación a la longitud del producto de la PCR o amplicom esperado en funcionamiento de los cebadores diseñados por el usuario y el genoma en cuestión. La amplificación de un gen o un fragmento de DNA puede ser directa a partir de la molécula de DNA PCR clásica o indirecta a partir de RNA mediante la técnica de retrotranscripción PCR o RT-PCR. Ahora, ¿cuáles serían los pasos para realizar una PCR con el primer que hemos diseñado en nuestro taller de bioinformática?
Primero tenemos que tener en cuenta que para realizar una PCR necesitamos ciertos reactivos o ingredientes. Necesitamos DNTPs para que nuestra cadena pueda seguir elongándose, el buffer para mantener nuestro pH, cloruro de magnesio como factor necesario para la actividad enzimática, agua libre de nucleasas, una pareja de primers, forward y reverse. Vamos a trabajar con nuestra polimerasa, en este caso con TAC polimerasa de termófilos acuáticos, y ADN molde, que es sumamente importante. Hay que tener todo ya preparado, los cálculos ya hechos para empezar a trabajar lo más pronto posible. Todo esto en nuestras gradillas, y pues todos estos ingredientes van a ir en un tubo, los cuales van a ir a un termociclador. El termociclador es el aparato en el cual nosotros vamos a realizar nuestra PCR. ¿Cuál sería la primera etapa? La primera etapa sería la desnaturalización de nuestro ADN molde, es decir, ocupamos cadenas sencillas para que nuestro primer se pueda colocar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues teniendo una temperatura de entre 94 a 95 grados o alrededor de 1 minuto, 3 minutos, para que se pueda separar de forma exitosa la mayoría de nuestra DNA molde. Después vamos a tener el paso de alineamiento, en el cual vamos a tener una caída de temperatura, y ahí es donde juega muy importante el diseño de nuestros primers. Nuestros primers fueron diseñados para que la temperatura melting, o la temperatura en este caso de alineamiento con nuestra cadena sencilla, sea de 59.3 grados Celsius, por lo cual es muy importante configurar el termociclador a la misma temperatura. Una vez que el aparato realiza este procedimiento, el siguiente paso sería la elongación, por lo cual ahora la temperatura se va a aumentar hasta 72 grados por alrededor de 1 o 2 minutos, donde la TAC polimerasa va a empezar a trabajar. Y esta temperatura se va a mantener y después se va a volver a hacer el ciclo. Ese es un ciclo de entre 20 a 40, y esto puede durar de entre 2 a 3 horas, dependiendo de pues nuestros ciclos que hubiéramos configurado en nuestro termociclador. Es muy importante tener en cuenta que el diseño de nuestros primers debe de ser adecuado para las configuraciones que nosotros vayamos a hacer en nuestro termociclador. Es decir, los primers que nosotros diseñemos, ahora los debemos de configurar en nuestro termociclador para que funcione adecuadamente pues el aparato. Al terminar nuestra PCR, pues ahora procedemos a hacer una electroforesis en un gel de agarosado.